Hola, ¿cómo están? Hoy haremos la lectura del capítulo 5 que se llama Fantasía. Eva y Lu es por qué duele el amor. Se caracteriza la imaginación premoderna como una escasa de información. Según ella, la falsa información conduce a la sobreestimación del objeto, asignarle un valor agregado o idealizarlo. Hoy, en cambio, la imaginación está encargada de información virtual de la técnica digital, de la comunicación. La imaginación prospectiva mediante por Internet presenta un flaco contraste con los tipos de imaginación que cuenta con información escasa. La información de Internet parte de una acumulación de atributos, más que una visión global de objetos. Esta configuración específica, las personas disponen de menos datos y parecen menos capaces de idealizarla. Y luego supone además que la creciente libertad de elección trae consigo una racionalización del deseo desde un punto de vista. Este ya no está determinado por el inconsciente, sino por la elección consciente. Llama la atención sin cesar del sujeto del deseo sobre la posibilidad de elección y la responsabilidad por ella, pues debe formular parámetros racionales en que desea el otro. Además, la imaginación incrementa y eleva el umbral de inspiración masculina y femenina sobre los atributos deseables de la pareja y o sobre las posibilidades de una vida común. Por eso hoy se genera decepción con más frecuencia. La decepción viene de la mano de la imaginación. Y Louis explota también la conexión entre cultura de consumo, deseo y fantasía. Desde un punto de vista, la cultura consume y estimula el deseo de la imaginación. Hoy impulsa con agresividad para que no se haga uso de ello y para emplearse en sueños diurnos. Y Louis cree en poder estatal que manda a Buey en su deseo de consumista y el romanticismo se condiciona recíprocamente. Y Lowe resalta como la fantasía de Emma fue un gran medida un motor de avidez de consumo. Y de según la autora comentada, hoy Internet contribuye a la posición del individuo moderno como sujeto de prueba. Anhela cierta experiencia fantasiosa con diferentes objetos o estilo de vida y vive en un universo imaginativo o virtual. A su juicio, el sujeto moderno percibe cada vez su deseo y sentimientos de manera imaginaria a través de mercancía de la imagen de los medios. Su imaginación está determinada sobre todo por el mercado de los bienes de consumo y la cultura del masa. Y luego relaciona el ansia de la dilapidación de Emma con la temprana cultura de consumo en Francia durante el siglo XIII. El hecho es que la historia de Emma Bovary presenta un elemento que no se suele retomar en la lectura realizada de distintas disciplinas. La imaginación de Emma es precisamente lo que le funciona como motor de su endeudamiento con el señor Leroux, un comerciante astuto que le vende tela y barateja, con mediación de deseo romántico. Dicha imaginación alimenta de modo directo la cultura consumista que empezaba a nacer en la Francia del siglo XIII o XIX. Francia, frente a la posición de Lugo, la conducta consumista de Emma no puede explicarse por la estructura socioeconómica de Francia. En aquella época se manifiesta con exceso y gasto que se acerca a la superación económica en Bastille, que contrapone el gasto improductivo de aquella forma de consumo que sirve de medio de producción. Leroux, que había sido anticambista, representaba precisamente la economía burguesa, que más talla como una cruz mediante gasto improductivo excesivo. Bastille diría que ella contradice los principios económicos de la balanza del pago equilibrado, la lógica de producción y del consumo, como principio de medida renuncia de dicha burguesa. A Leroux, la pérdida absoluta de la muerte, y así la muerte de Emma, es una consecuencia inevitable de la lógica del gasto y la pérdida.
En contra de lo que se supone, y luego el deseo ignorante de no racionalizar hoy mediante el aumento de decisiones y criterios selectivos. A causa de la libertad de elección, sin límite de amenaza, más bien y al final compone añorada el deseo. El deseo añorante siempre anheló el otro. A. Lo alimenta de negatividad, sustracción. El otro como un objeto de anhelo que sustrae la posibilidad de la elección. Aquel que yo, con su capacidad aparentemente infinita, enuncia y refina para la elección de pareja. No añora la cultura del consumo, sin duda engendra nuevas necesidades y de deseo a través de cuentos y narraciones de imaginación. Pero la dimensión añora distingue tanto de deseo como de necesidad. Y Lu no entra en esta peculiaridad de la economía limbinosa de deseo añorante. La definición, high definition, de la información no deja nada indefinido. La fantasía, en cambio, habita en un espacio infinito, información, fantasía y fuerza opuesta. Y así no hay ninguna imaginación densa información, no esté en condiciones de idealizar al otro. La construcción de otro no depende de una información de mayor o menor, solo la negatividad. De la sustracción de produce con su claridad de atópico. Esta es la que tiene un nivel más alto, más de allá de la idealización o la sobrevaloración. La información como tal es una positividad que conduce a la desintegración de la negatividad del otro. No hay que buscar un responsable de la creciente decepción de la sociedad actual. No había que apuntar fantasía incrementada, sino a las expectativas más altas. El problemático que yo en su sociología de la decepción no distingue entre la fantasía y la expectativa. Los nuevos medios de comunicación nos dan precisamente la fantasía. Más bien la gran densidad de información, sobre todo lo virtual, lo reprime. La hipervisibilidad no es ventajosa para mi imaginación. Así es, el porno en cierto puede llevar la máxima información visual que destruye la fantasía erótica. Bluebird se sigue precisamente en la negatividad de la sustracción visual para estimular la fantasía erótica de manera paradójica. En la escena erótica de la novela no hay casi nada que ver. Leo conduce a Emma para que viaje de coche en el carruaje todavía sin fin de ciudades, mientras ella se ama apasionadamente detrás de la cortina bajada. Con todo detalle, Fleming menciona plazas, puentes, bulevares por lo que vagan por el carruaje y los lugares por donde pasa Creatus, Ville, Jardín Botánico, etc. Pero no puede verse nada de los amantes. Al final del viaje erótico, mucho rodeo. Emma entiende su mano desde la ventana hasta el coche y lanza unos fuertes trocitos de papel que ondeante con el viento como golondrina blanca cae en el campo de Trépoli. En el relato breve de J.G. Bellamy, La Georgina del mediodía de Crepuscular, el protagonista se retira de una casa aislada junto al mar para recuperarse de su enfermedad ocular. Su ceguera momentánea conduce a una notable agudización de los demás sentidos, y de su interior surgen visiones del sueño que pronto le parecen más reales que la realidad. Invoca una y otra vez el misterioso paisaje de costa con rosas azules y su visión sube la escalera y pierde que conducen a una curva. Ahí encuentra con encarnaciones de magas que se condensan como objeto de su anhelo. Cuando el cambio de vendaje llega a sus ojos con un rayo de luz, él cree que de cierto modo la luz quema su fantasía en verdad, que pronto vuelven a ver, pero constata que no retoman las soñaciones. Es completamente desesperante tomar la decisión radical de destruir tus ojos para ver más. Así el grito del dolor de mezcla con el júbilo. Sigue supone falsamente que el protagonista Meister sigue aquí en línea idealista de Platón, cuya pregunta fundamental es cómo nosotros llegamos a la verdadera realidad de la idea, a partir de la realidad fenoménica eternamente cambiante y falsa de la curva donde solo percibimos la sombra y la luz del
dirigirme una mirada del sol. Según Caesar, miento directamente al sol con la esperanza de ver la escena como un conjunto, es decir, de ver más con más claridad. En realidad, siguiendo con la pauta antiplonánica, en cuanto aniquila la luz de sus ojos, se atreve a dar un paso más. Desde el mundo de la verdad y de la imperceptibilidad de la curva en este espacio, a mediados de oculto y los sueños de los deseos, la música interna de las cosas suenan por primera vez al cerrar los ojos, cosa que introduce su demora. Ahí Butter cita a Kafka: fotografiamos cosas que ahuyentamos del espíritu. Mis historias son de forma de cerrar los ojos. Antes de pura maldad, de imágenes hipersensibles. Hoy no es posible cerrar los ojos, tampoco de ningún constante para ir rápidamente. En cambio, imágenes cerrar los ojos con negatividad que se compagina más con positividad, y la hiperreactividad de sociedad actual de la aceleración, la coacción de la libertad hipervigilada dificulta cerrar los ojos y es responsable también del agotamiento neuronal de los sujetos de rendimiento. La demora contemplativa es una especie de conclusión. Cena de los ojos, expresión mostrar la conclusión. La percepción solo se puede concluir con un quieto contemplativo. La hipervisibilidad va unida con el desmontaje de umbrales y límites. En la media sociedad, la competencia, el espacio se carece de transparencia. Cuando he realizado y allanado un umbral paradiso, su zona llena de misterio y enigma, donde comienza el otro atópico, junto con los límites umbrales desaparecen también la fantasía relativa en otro. Sin la negatividad del umbral, sin su experiencia, se atrofia la fantasía. La crisis actual del arte, también de la literatura, puede atribuirse a la crisis de fantasía, a la desaparición de otro, es decir, la agonía del hombre. Los vallados fronterizos o los muros de hoy se origen ya no existe la fantasía, porque no engendra otro, más bien atraviesa de un extremo a otro de infierno de lo igual, que sigue solamente leyes económicas separando a los ricos de los pobres. El capital produce estos nuevos límites, pero pero el dinero al principio lo aceptó igual, nivela diferentes esenciales. Los límites como separadores e incluyentes eliminan fantasía relativa de otro. No son túneles o paraísos que conducen a otro lugar. Acabamos de terminar. Muchas gracias por acompañarme en el capítulo 5. Estoy un poco ronco, se escucha un poco mal, pero voy a estar mejorando. Muchas gracias. No se olviden darle me gusta, compartir y dejar algún comentario constructivo. Muchas gracias.